Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir a la convocatoria de rendición de cuentas en Sonferrer. Como veis, es el vídeo, 1,5 minutos, 2 minutos escasos, no sé cuánto dura, con el que dinamizamos un poquito la convocatoria para las rendiciones de cuentas en cada una de las zonas. Lo hacemos en las redes sociales porque nuestra voluntad, igual que hacemos con la información que trasladamos en cada zona, es invitar a toda la ciudadanía para que, como empezamos a hacer, si recordáis bien, si recuerdan bien, como empezamos a hacer en 2016, ir año a año rindiendo cuentas en nuestras zonas sobre lo que hemos hecho, lo que quizá no hayamos tenido tiempo de hacer y solo está iniciado, lo que aún no hemos iniciado y por qué no hemos podido hacerlo y fundamentalmente también para escucharles y compartir con ustedes pues quejas, propuestas, sugerencias, ilusiones, sueños, lo que sea. Esa es la intención. Lo hicimos en el año 2016, como fue nuestra propuesta en 2015, lo hicimos en el 16, en el 17, en el 18, lo hicimos 3 años seguidos y en 2019, como quiera que llevábamos 4 meses con este nuevo equipo de gobierno, pues pensamos en aplazarlo a la primavera de 2020, cuando ya lleváramos un año gobernando en esta segunda legislatura, y ahora hablaremos de lo que pasó en marzo de 2020, que todos lo sabemos, pero que habrá que hacer un pequeño recordatorio para entender por qué de muchas cosas, ¿no? Pues como les decía, gracias por estar con nosotros y, como verán, me acompaña pues Marga Plomer, que es teniente alcalde de Participación Ciudadana y unas cuantas cosas más, ¿verdad? Juventud, Medio Ambiente y Mundo Rural. Y viene aquí también pues, como compañera representante de la coalición Podem Més en el Gobierno de Calviá. Y me acompaña también Alfonso Molina, que como conocéis todos, pues es nuestro regidor, parte del área de mantenimiento, es nuestro regidor en la zona de Sonferrer. La estructura es una introducción que haré yo en clave general de Calviá, aproximadamente unos 20 minutos o así. Después una intervención de Marga Plomer, que como me comentó el otro día será muy breve. Y después, inmediatamente, la intervención de Alfonso Molina para hablar de cosas más concretas de Sonferrer, de problemas de detalle de Sonferrer. Entre los tres pues nos llevará más o menos 3/4 de hora o una cosa de estas y a partir de ahí ya sí que las preguntas que cada uno de ustedes quieran hacer, propuestas, quejas, sugerencias o lo que vean oportuno. Les decía antes que llegó marzo de 2020 y esa idea de continuar con la rendición de cuentas se paró como se paró todo, como se paró nuestra economía de golpe, como de repente un virus nos demostró que como sociedad, pues bueno, he encontrado que a veces pensamos somos frágiles, pero también es cierto que hemos ido demostrando en estos 2 años que juntos somos resistentes, porque lo cierto es que este 2022 afortunadamente lo hemos encarado de otra manera muy diferente y encaramos el futuro también con optimismo, a pesar de algunas dificultades que vuelven a venir de fuera, desgraciadamente, de una guerra injusta de Rusia, de Putin, contra Ucrania. Decía que en ese 2020, en marzo, nosotros teníamos pues, la previsión de un programa electoral de esta segunda legislatura, la previsión de una temporada turística excelente, de una situación económica muy buena que nos iba a permitir seguir con todo el calendario de inversiones que teníamos en marcha y con la actividad en forma, ¿no? Como había conseguido Calviá en su músculo. Y ahí pues nos paramos. Nos paramos porque hubo que atender de manera necesaria a lo urgente. Y cuando en 2020, en marzo y abril, está todo cerrado, nos tenemos que recluir en casa, se para la economía de 100 prácticamente a 0, toda la industria turística, no hay contratación en nuestros hoteles, no se abren nuestros comercios, no pueden tener actividad nuestra restauración, nuestra hostelería, cuando tantísimas familias necesitaban ingresos porque ya había acabado la temporada de invierno y recuperar la temporada de actividad para recuperar ingresos, cuando todo eso pasa, lo que teníamos que hacer, y así lo entendimos, era volcar ayudas para que las familias tuvieran como mínimo para lo urgente y que no les faltara lo urgente. Y ahí pues volcamos muchas ayudas, como ahora comentaré. Y además de esto, pensar también en volcar ayudas y beneficios fiscales, aplazamientos fiscales para que el tejido productivo, es decir, las empresas, no se rompieran, no se hundieran.
los autónomos no se hundieran tampoco, porque cuando llegara la reactivación pudiéramos enganchar otra vez con la actividad económica y volver a tener contratación de empleo como hemos tenido este año. Y en ese momento, en 2020, tuvimos yo creo que la capacidad todos, y hablo de todos, porque ahí estuvimos todos los partidos políticos, todos representados en el Pleno. Estuvimos los representantes de las asociaciones hoteleras, de las asociaciones de restauración, de comercio, los representantes de las centrales sindicales más importantes. Todos, de manera unánime, firmamos un acuerdo para la reactivación de Calviá, para la protección de Calviá en junio de 2020 de prácticamente 10 millones de euros. 10 millones de euros, que fue un esfuerzo pues realmente necesario e importante. Y ahí volcamos primero ayudas de urgente necesidad. Aquellas familias que necesitaban ayudas para la alimentación en el 90% de los casos, pues fijaros que en 2020 el presupuesto para las ayudas de emergente necesidad, de urgente necesidad, de servicios sociales, era de 200.000 euros. Lo acabábamos de subir de 180 o así que teníamos en el 19 y que nunca lo consumíamos del todo, afortunadamente, lo acabábamos de subir a 200.000 euros. Pues en 2020 dedicamos casi 1.400.000 euros a ese capítulo de ayudas urgentes para que las familias tuvieran la necesidad básica que es la alimentación. Y después pensamos en que teníamos que hacer otra convocatoria de ayudas urgente y lo hicimos de manera muy rápida, yo creo que fuimos de los municipios que mejor lo hicimos, las ayudas al alquiler. Ayudas al alquiler que, además de la convocatoria ordinaria, lanzamos una convocatoria extraordinaria para que simplemente teniendo en cuenta la renta de esos meses anteriores, quien había dejado de tener ingresos pudiera tener ayudas para poder pagar el alquiler y no se quedara sin la posibilidad de vivienda. Y eso lo hicimos también. Como dedicamos también esfuerzos importantes, por ejemplo, para la ayuda de inicio de curso, que se lo dimos a todos los que la solicitaron prácticamente, pensando no en la renta del año anterior, sino en los meses anteriores, que era cuando se había estallado la dificultad. Y también ahí pues pasamos de 125.000 o 26.000 que teníamos de presupuesto, de los cuales normalmente se quedaba en 90, 100, 110, nos fuimos a 250 y pico mil euros de ayudas de inicio de curso. Y como estas, pues muchas trabajo en la ayuda para que a las familias calvianeras no les faltara lo básico. Y ojo, que muchas sufrieron, muchas, como sufrieron muchos autónomos, como sufrieron muchas empresas, como sufrimos todos. Es normal porque la situación fue muy dura, muy dura. Y ahí también decidimos que había que ayudar al tejido productivo y que había líneas de ayudas a los autónomos, como hicimos desde el Ayuntamiento de Calviá, como quiera que el Govern Balear también sacó líneas de ayudas a autónomos, nosotros nos sumamos a ellas. Y nos sumamos con el mayor esfuerzo que hizo ningún municipio de Baleares, 1,5 millones de euros en esa primera convocatoria de autónomos, de ayudas. Y ahí fueron 3.000 euros y después al inicio del año 2021 una segunda línea de ayudas de 1.500 euros. A todo el sector productivo de Calviá le redujimos la tasa de basuras el 50%. Eso fue un impacto de 3 millones de euros para las arcas municipales. A quienes quisieron aplazar el 50% del IBI de 2020, lo pudieron aplazar para pagarlo en el 21 cuando recuperaron la actividad. Es decir, nos juntamos todos para conseguir entre todos que las familias de Calviá no tuvieran las dificultades graves, aunque muchos pasaron dificultades, y para que nuestro tejido productivo no se rompiera. No es lo mismo que en 2022, cuando vuelve el turismo, porque vuelve la actividad, porque no hay restricciones en los viajes ni en los aforos, que tuviéramos las empresas rotas y hubiera que empezar de nuevo, a que tuviéramos las empresas sin actividad, pero que en cuanto vienen turistas se ponen de actividad. No es lo mismo reconstruir que reactivar. Y lo que hicimos lo que hemos hecho en el 22 ha sido reactivar, no reconstruir. Y eso lo hicimos por el esfuerzo de todos. Y desde luego en Calviá hicimos un esfuerzo importantísimo, compartido por todos, y yo lo reconozco siempre, compartido por todos, pero hicimos un esfuerzo muy importante. En 2020 tuvimos un déficit. El Ayuntamiento de Calviá acabó el año pues, con 9 millones y pico de euros de déficit, y eso que hicimos un recorte de gastos previstos de más de 8 millones de euros. Es decir, dejamos de gastar 8 millones de euros, algunos de ellos que todos esperábamos en inversiones o en mantenimiento o tal, porque era necesario,
Se nos cayeron los ingresos, pero a pesar de eso volcamos 10 millones de euros en ayudas y, claro, con todo eso tuvimos un déficit importante. Pero como muchas familias, como muchas empresas, como prácticamente casi todo el mundo. Era lo que había que hacer y lo hicimos. Y el mismo modo que lo hizo el Consell Insular, lo mismo modo que hizo el Gobierno Balear, aplicando también un catálogo importante de ayudas que a todos nos han beneficiado. Pero quiero destacar una muy importante. El año pasado, en otoño, ahora parece que está muy lejos, pero en otoño del año pasado el Gobierno de España dijo Baleares necesita, porque dependía su economía muy directamente del turismo, necesita un importe de ayudas directas a los empresarios grandes, pequeños y medianos de 855 millones de euros en Baleares. 855 millones de euros. Eso es 8 veces y pico el presupuesto de Calviá para un año. El presupuesto entero de todo Calviá. Bueno, pues eso vino el otoño pasado. Y de eso a Calviá vinieron más de 55 millones de euros. Hubo 450 y tantas empresas y 250 y tantos, 70 y tantos, hablo de memoria, autónomos que tuvieron esas ayudas absolutamente necesarias. Yo creo que eso lo tenemos que recordar, porque creo que como sociedad todos hemos conseguido combatir una situación muy difícil, permanecer unidos y encontrarnos ahora en un momento diferente. En un momento en el que hemos vivido pues, un año que desde el mes de abril, que recuperamos la movilidad del todo, que recuperamos la ausencia de restricciones, etcétera, desde el mes de abril, mes a mes, hemos ido teniendo una ocupación turística importantísima, mucho mayor que la del 21, por supuesto, pero muy parecida y en algunos meses incluso algo mayor que la del año 2019. Quiere decir que eso ha generado más trabajo, porque es verdad, porque ha generado mucho más trabajo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hemos ido mes a mes en Calviá este año, como en muchos sitios, pero en Calviá de manera especial por su vinculación con la actividad turística, hemos ido mejorando datos históricos por lo bajos de paro. Y eso es fundamental. Conseguir que tengan trabajo es fundamental. Y además ese trabajo ha sido mucho mejor. Fundamentalmente porque el porcentaje tan elevado que había de trabajo temporal se ha convertido en trabajo indefinido. Y que tengamos cerca de la contratación esta temporada próxima al casi el 80% de contratación indefinida es muy importante. Muy importante. Bueno, pues en esa situación en 2022, como digo, hemos tenido mucho más trabajo, más empleo, actividad. Han venido unos poquitos más turistas que en 2019, han estado un poquito menos de tiempo con nosotros y por eso las estancias, la cantidad de número de noches en general, un mes un poco más, un mes un poco menos, han sido muy similares a 2019. Algún mes un poco más, algún mes un poco menos. Pero 2019 lo habíamos calificado todos como un año extraordinario desde el punto de vista turístico. Y hemos, en 2 años, un desastre como la pandemia, la hemos revertido. Algunos agoreros nos decían que tardaríamos 8, 10 o 12 años, que sería una ruina, que cerrarían todas las empresas, que cerrarían, que los autónomos caerían y que no conseguiríamos recuperarnos hasta dentro de muchos años. No ha sido así. Afortunadamente para todos no ha sido así. Y ahí hemos hecho esfuerzos todos. Pero mientras tanto, Calviá, además de todo esto, pues evidentemente hicimos esfuerzos, pero es que sobre todo nos aprovechamos de una gestión anterior muy importante. ¿Por qué soportamos en 2020 un déficit de casi 10 millones sin notarlo apenas después en el 21? Pues porque habíamos tenido una gestión económica en los últimos años que había permitido bajar la deuda. Mirad, en el año 2015, Calviá tenía 56 millones, así, números redondos, de deuda. Ahora, este año, lo empezaremos con 1.300.000 euros. De 56 millones a 1.300.000 euros. En el año 2019 amortizamos mucha deuda de manera anticipada. Es decir, no solo pagábamos lo que nos tocaba cada año, sino que en 2019 decidimos pagar más. ¿Por qué? Porque teníamos dinero en el banco que no nos dejaban usar. Si no nos lo dejaban usar,
por la ley Montoro, pues dijimos, oye, pues pagamos deuda de manera anticipada, parte de ella, y eso ¿qué nos permitía? Pues que en 2015 teníamos que presupuestar 7 millones de euros para pagar la deuda en cada presupuesto anual, y este año vamos a presupuestar pues 1 millón, que es lo que nos queda. Esa diferencia al final se vuelca en poder dar más servicios y más atenciones. Por lo tanto, la gestión económica había sido, entiendo yo, cada uno pensará como quiera, claro, entiendo yo que muy buena. Lo digo también por aquellos que dicen que desde la izquierda no sabemos gestionar la economía. Hemos reducido la deuda, hemos dado más servicios, hemos gestionado una situación crítica como la pandemia y lo hemos hecho todo esto sin que desde 2015 haya subido en Calviá ni un solo impuesto, ni un solo precio público, ni una sola tasa. En 2023 seguirán igual y llevaremos 8 años en Calviá sin subir ni una tasa, ni un precio público, ni un impuesto. ¿Y cómo conseguimos dar más servicios y tener más inversiones? Pues porque la economía se ha reactivado, pero es que además el resto de administraciones también están trabajando para que los municipios, que tenemos muchos proyectos, los que tenemos movilidad y pedimos dinero, pues nos llegan más recursos. Y nos llegan recursos del Consell Insular, y nos llegan recursos del Govern Balear importantes. Y este año, por ejemplo, vuelve a crecer un 16 o un 17% respecto del año pasado, lo que el Estado, el Gobierno de España, nos da a Calviá en concepto de lo que pagamos en impuestos para el Estado. Crecemos casi 2 millones de euros respecto del año pasado. Pero es que el año pasado ya habíamos crecido mucho respecto del anterior. Es decir, con todo esto estamos consiguiendo que sin subir impuestos, ni tasas, ni precios públicos, estamos volcando más servicios y más inversiones. Y no perdimos de vista lo importante. No perdimos de vista lo importante. Nosotros habíamos hablado de políticas de vivienda como un eje de la legislatura. Y lo están siendo. Otra cosa es que todos entendamos que es una legislatura en la que durante 2 años hemos tenido lo que hemos tenido y nos hemos volcado a lo urgente, como acabo de explicar. Pero con todo y con eso, somos el único municipio de Baleares, que está dedicando recursos propios, recursos nuestros, para hacer más vivienda de la que el Govern va haciendo en todos los municipios de Baleares. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es urgente, porque tenemos que ir más deprisa, porque las políticas de vivienda son lentas. Vamos a dar pronto a entregar 48 viviendas de alquiler, en régimen de alquiler en Magaluf. Creo que tardará un mes o un mes y medio como mucho en poder dar las llaves. 24 las ha pagado el Govern Balear, 24 las ha pagado el Ayuntamiento de Calviá. Todos nosotros las hemos pagado para tener 24 viviendas en régimen de alquiler. Al lado, una empresa ya tiene una gestión indirecta para construir 39 viviendas más que serán de venta, pero protegida, y por tanto vivienda protegida. En Santa Ponsa, en el suelo que teníamos nosotros como ayuntamiento, estamos construyendo 99 viviendas, todas financiadas por el Ayuntamiento de Calviá. 99 viviendas, la mitad en régimen de alquiler y la mitad para venta, protegidas. Hemos firmado con el Govern que en Paguera podamos construir 24 más. Y vamos a seguir trabajando. Y de momento estamos construyendo allí donde tenemos suelo. Donde hay suelo para construir, construimos viviendas y desarrollamos viviendas para poder dar respuesta a la necesidad tan urgente de la vivienda. Y mientras hacemos todo eso, seguimos con las ayudas al alquiler. En estos 3 últimos años, 20, 21 y 22, habremos otorgado 2,8 millones de euros en ayudas al alquiler. No hay municipios en Baleares que hagan ayudas municipales al alquiler. El Govern Balear hace ayudas al alquiler y a esas puede concurrir todo el mundo. Pero además de esas, en Calviá hacemos ayudas municipales para el alquiler. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a que la gente tenga un hogar, a que nuestros jóvenes se queden a vivir aquí, a que puedan acceder a la compra de una vivienda o al alquiler de una vivienda nueva, protegida, vivienda oficial. Y llevábamos años sin políticas de vivienda. Son lentas, pero lo estamos consiguiendo. Y además, hemos conseguido también no abandonar determinadas inversiones que eran muy importantes, muy necesarias y que habíamos empezado la legislatura pasada, pero que son lentas y las cosas son así, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de que no tardará mucho tampoco
el famoso centro de día que se está acabando de construir justo detrás de la cafetería de Amadip, en Palmanova. Allí, el Govern Balear, el Consell de Mallorca y nosotros, el 50%, el 25% y el 25%, hemos construido un centro de día y tenemos un centro de día para las personas mayores. ¿Y por qué? Pues necesitamos más aún, necesitamos más centros de día, porque hay que dar respuesta a una necesidad que hoy tenemos en Calviá. Muchos de vosotros, ya no sé a veces si tutearos o trataros de usted, me estoy haciendo un lío, tan pronto os tuteo como os trato de usted, pero si no os importa os tuteo. Muchos de vosotros recordáis bien cuando llegamos aquí. Yo hace 30 años, muchos seguramente 30, 40 o 50. Y muchos saben perfectamente que entonces, hace 30, 40 años, Calviá necesitaba escuelas, porque había muchas familias con niños pequeños y necesitábamos infraestructuras para poder tener colegios, y los tuvimos. Pero ahora tenemos 30, 40 o 50 años más. Y por lo tanto hay, pues, 9.000 y pico calvianers con 65 años o más. Hace 20 años no era así. Y necesitamos atenderles. Atenderles con centros de día, atenderles con la mejora de la residencia y atenderles, mientras tanto, de una manera que ahora en este presupuesto también vamos a subir mucho, el servicio de atención a domicilio. Hay personas mayores que no tienen autonomía personal o necesitan la dependencia o la atención de otra persona de la familia que les cuide, pero que puedan tener una ayuda de su municipio durante 1, 2, 3 horas para higiene personal, para ayudarles en las comidas, para acompañarles a algún sitio. Y ese servicio de atención a domicilio también se ha multiplicado en el presupuesto de Calviá. Como hemos incorporado el servicio de comida a domicilio. Aquellos que no tienen autonomía personal para hacerse una comida, no puede ser. No nos podíamos permitir como sociedad que no tuvieran una oportunidad y ahí les llevamos una vez al día, 1 o 2 comidas en un servicio de una vez al día, que lo pagan si tienen una buena renta, pagan la mitad si su renta es justita, o puede ser que no lo paguen si su renta es mínima. Por lo tanto, de nuevo, la mirada social para quienes lo necesitan, que creo que es lo importante. Decía infraestructuras. En enero iremos a inaugurar el Centro de Personas Adultas de Magaluf, el CEPA, por fin. Aquellas personas que quieren reincorporarse al sistema educativo, aquellos que quieren hacer nuevos estudios de formación profesional o estudios de profesionalidad o módulos de formación continua o ocupacional. Todo eso irá a un centro nuevo, moderno, al lado de la pista de atletismo de Magaluf, que se está terminando de construir. Esa inversión empezó la legislatura pasada. Es que todo es muy lento, todo es muy difícil, pero la tenemos. Yo sé que las cosas son lentas, pero si no das el primer paso, nunca acabas por tenerlas. Y si las cosas son lentas y si yo no la voy a acabar para las próximas elecciones, ¿qué hago? ¿No las hacemos? Es absurdo esa lectura. Las hacemos y las necesita Calviá. Las elecciones vendrán cuando tengan que venir, pero las hacemos y las necesita Calviá. Si tardamos 3 años y nos hubiera gustado tardar 2, claro, pero las hacemos. Y el centro de personas adultas es muy importante y quitar esos espacios que no son dignos para Calviá, para atender a la formación de la gente que quiere continuar formándose. Es importante. Hemos inaugurado el otro día y dentro de 10 o 15 días seguramente se podrán hacer reservas ya para el refugio de montaña de la finca Galatzó. Hemos construido ahí con impuesto de turismo sostenible, la ecotasa, esa que algunos dicen que no sirve para nada. Bueno, pues con la ecotasa tendremos el refugio de montaña de la finca Galatzó, que va a servir para que muchos puedan iniciar el senderismo o acabarlo o disfrutar de toda la Serra de Tramontana, de la ruta de la Pedra en Sec, conocer desde Calviá, gente que venga de fuera, el turismo de media y baja temporada. Ahí va a haber un activo importante. Además de que, mientras tanto, la finca Galatzó yo creo que se está haciendo un excelente trabajo para recuperarla, para tenerla al día, para tener actividad agropecuaria, para ponerla bonita y más cosas que seguiremos haciendo. Importante. Recuerdo otra inversión que también viene con el impuesto de turismo sostenible, ese que algunos dicen que no sirve para nada. El Puig de Samorisca, en Santa Ponsa, tiene ya prácticamente, hay que dotarlo dentro,
un museo arqueológico. Y eso es un activo cultural pues, para el turismo de media y baja temporada y para los calvianés que tengamos un museo en el que poder contemplar pues, muchos de los restos arqueológicos que se han encontrado en Calviá durante muchísimos años y también poder conocer de dónde venimos y quiénes somos, qué civilizaciones han pasado por Calviá y cómo nos hemos ido encontrando en Calviá. Y sentirnos que somos de Calviá y que conocemos nuestra historia, y que vayan nuestros niños ahí a tener actividades educativas. Y que eso sea, además, el centro del Parque Arqueológico del Puig de Samorisca, que, por cierto, el Plan General de Calviá contempla conectarlo con un sendero peatonal directamente con Son Ferrer. Desde Son Ferrer podremos ir caminando hacia el Puig de Samorisca en una excursión que será muy agradable y disfrutar de ese entorno que también vamos a mejorar. En una de las reuniones que hicimos en la legislatura pasada surgió una idea en un programa de dar voz a los mayores y allí pues, nos decían, pues, para acercar servicios podemos acercar servicios, por ejemplo, como la ITV. Y hemos acercado el servicio de la ITV. Hemos conseguido tener ya en obras y también abrirá un servicio como la 5ª estación de ITV de Mallorca en el polígono de Son Bugadelles. Y ahí el Consell Insular pues bueno, nos va a ir devolviendo la inversión que hicimos para adquirir el solar a 100.000 euros al año durante 10 años y les ofrecemos ese solar para que tengamos la ITV en Calviá. Por lo tanto, acercamos servicios necesarios a la ciudadanía de Calviá. También muy importante. Les he hablado antes de las inversiones de vivienda, de estas inversiones, ahora no recuerdo si me dejo alguna más, creo que no, de las que son así importantes. Y la fundamental ha sido continuar con las inversiones previstas, conseguir acabarlas, dotarlas, ofrecerlas a la ciudadanía, seguir con las políticas de ayudas y seguir con las políticas que siempre nos han caracterizado. Una, trabajar para que nuestros destinos turísticos sigan siendo punteros y líderes en el Mediterráneo, y lo siguen siendo. Ofrecen y generan trabajo como han ofrecido y han generado este año. Siempre luchamos para que ese trabajo sea de más tiempo y sea más digno, de más calidad, con mejor retribución y mejores condiciones. Y aunque no sea responsabilidad nuestra, hay que seguir luchando para que eso sea así. Hay que seguir luchando para que la temporada empiece un poco antes y acabe más tarde. Duele pues, ver que con una ocupación altísima en octubre a primeros de noviembre todo se cierra. Duele. Hay que intentar y hay que seguir trabajando. Sabemos que se empieza un poquito antes que otros años porque hay más actividad de empleo también. Esa es una línea de trabajo en la que no hemos parado. Hemos generado producto turístico, hemos generado producto deportivo, estamos generando producto cultural justamente para ser atractivos, para que la gente venga a Calviá porque tiene experiencias que disfrutar. Y, además, en la otra línea fundamental de creación de empleo. Nuestro Instituto de Formación y Ocupación de Calviá, el IFOC, está siendo un referente desde hace unos cuantos años. Y digo unos cuantos años porque tuvo un paréntesis importante. Se creó hace muchísimos años, hace más de 20 años, pero desde en 2015 nos encontramos con 1,3 millones de euros de presupuesto. Este año ha tenido ya 3,5 millones de presupuesto y se va a ir, creo que algo más de 4 millones este 2023. Y ese es un esfuerzo del Govern Balear en programas de empleo y del Ayuntamiento de Calviá que los acompaña con dinero y con esfuerzo. ¿Para qué? Para dar ocasiones de empleo y de formación a muchos ciudadanos de Calviá, a jóvenes cualificados que han estudiado y que necesitan un primer contrato, a personas mayores de 30 años, a personas mayores de 50 con un programa especial, aquellos que son parados de larga duración, a mujeres desempleadas. Es decir, hay programas en todas las líneas para intentar ofrecer ocasiones de empleo y formación para que puedan tener unos recursos durante 6 meses, 10 meses, incluso un año, mientras se forman, trabajan para el municipio y cobran una retribución que les permite también subsistir. Muy importantes esas políticas para nosotros, como son muy importantes las políticas de educación. Yo, siempre que voy fuera, a veces, no sé si os pasa, pero a veces casi tienen que venir de fuera para decirnos muchas de las cosas buenas que tenemos en Calviá y muchas de las cosas que hacemos bien en Calviá.
Y creo que deberíamos sentirnos orgullosos de muchas de las cosas que hacemos bien en Calviá. Y en educación es una de ellas. Tenemos una red de escoletas maravillosa, 10 escoletas que funcionan muy bien, que por cierto ahora estamos climatizando. Estamos poniendo aire acondicionado a las escoletas porque están abiertas en verano y es lo primero que hay que climatizar, un esfuerzo económico importante. Colegios, institutos, dependen de Govern Balear estos, pero haciendo inversiones en los colegios que dependen de nosotros, como después comentará Alfonso, aquí algunas inversiones y también en la escoleta, y con programas de refuerzo educativo que son un ejemplo para cualquier municipio. Un ejemplo. Volcamos más de $500.000 de euros largos anuales en los CRECs, en los refuerzos de infantil y primaria. Tenemos un programa de becas que ha multiplicado por más de 5 lo que nos encontramos en 2015, por más de 5, de 85.000 euros a más de casi 500.000 euros ahora en programas de becas. Pero todo esto lo hacemos con los recursos de todos los calvianeses y calvianeras, gestionándolos. Y cuando dicen que los presupuestos es hacer política, claro que es hacer política. Es decidir dónde ponemos los recursos de los ciudadanos. Y sin cobrar a los calvianés, sin que los calvianés tengan que hacer más esfuerzo de impuestos, estamos mirando con esos recursos a educación, a empleo, a inversiones, a industria turística y, por supuesto, también, y ahora hablará Alfonso, de temas de mantenimiento, de temas de aceras, de tema de iluminación, que ahí siempre hay que hacer más esfuerzos y lo reconocemos. Siempre hay que hacer más esfuerzos. Hemos hecho muchos, pero hay que hacer más. Eso es cierto. Como quiera que seguro que hemos acertado muchas cosas y seguro que nos hemos equivocado en otras. Yo estoy aquí hablando de las que creo que nos podemos sentir orgullosos como equipo de gobierno, pero seguro que en algunas nos hemos equivocado, sin ninguna duda. O algunas debíamos haber impulsado más y no lo hemos hecho. Tenemos inversiones también del Govern Balear que son importantes. Hemos trabajado con el Govern Balear para conseguir que 2 de nuestras localidades que tenían una unidad básica de salud muy deficiente o pequeña, como es Son Ferrer y como es Peguera, tengan ya en el proyecto del Govern Balear, en el mapa de infraestructuras ya con un presupuesto, la posibilidad de una construcción de una nueva unidad básica de salud en Son Ferrer y una unidad básica de salud en Peguera. Lo que nos interesa es la unidad básica de Son Ferrer, que ya hay un anteproyecto hecho y un presupuesto consignado por el Govern Balear. Importante. Y quería hablarles también, además de lo que les he comentado antes, de inversiones y del plan general que nos piensa conectar de aquí a Puig de Morisca con un sendero peatonal. Hay un par de cosas también del plan general que son importantes y que tienen repercusión en Son Ferrer. Una es esa famosa rotonda que ya todo el mundo le llama la rotonda del 8,5, entre la 8 y la 9. Al final, cuando llegamos hacia la Porrasa, en el cruce con Portals Bays, ahí irá, el plan general contempla una rotonda que nos permita no solo gestionar mejor el tráfico, sino unirnos con la calle Greco de Magaluf, tener una entrada a Magaluf y una entrada hacia Caraviñas y Sol de Mallorca que permita que mucho tráfico que viene de Santa Ponsa a Son Ferrer pueda acceder a Magaluf por allí o pueda salir por allí. Esa va a ser algo importante. Y, por último, en plan general nos habla también de algunas actuaciones para conseguir minimizar los problemas de pluviales que tenemos en Son Ferrer, de algunas inundaciones que se crean de algunas zonas y también que esa zona de la calle Tudó hacia la piscina y hacia el polideportivo, toda esa zona está contemplado como un parque periurbano, una zona verde, pero que permitirá en esos espacios, permitirá alguna conexión interior hacia el campo de fútbol y la piscina, evitando esa conexión por la carretera hacia Magaluf, que a veces en ese cruce genera problemas. Son aspectos que el plan general, ya explicamos en su día, contempla y que creo que mejoran. En definitiva, y con esto termino, muchos proyectos, muchas ideas, mucho trabajo, pero ese trabajo va siempre encaminado a lo mismo. En los años de dificultad, atender lo urgente, la dificultad de las familias y que el tejido productivo, las empresas y los autónomos no se rompieran. Yo creo que eso lo conseguimos con el esfuerzo de todos. Y después, pensar en las necesidades de aquellos que más lo necesitan desde el punto de vista de la equidad. Y ahí teníamos que dar ocasiones en educación para que todo el mundo
pueda partir de las mismas condiciones, con programas de becas y mejoras de refuerzos educativos, en programas también de ayuda y de atención a nuestras personas mayores, que son de justicia, son necesarios y urgentes porque Calviá está creciendo su población mayor año tras año, y programas que atiendan a nuestra principal producción o sistema productivo, que es la industria turística. Eso, mirando hacia el futuro, ha sido el trabajo de estos 3 años. Me he extendido un poco porque he tenido que hablarles de 3 años, que son los últimos desde la última vez que rendimos cuentas aquí. Pero seguimos trabajando, seguimos proyectando muchas cosas para el Calviá de mañana y para el Son Ferrer de mañana, que al final es lo que nos mueve. Después podemos ir a sus preguntas y a sus consultas, y ahora pues les dejo con compañera Marga Plomer, que quiere hacer una intervención breve, y después con Alfonso Molina. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, soy Marga Plomer, el alcalde ya me ha presentado. Yo estoy aquí en representación del grupo político Podem Més. Yo quiero agradecer a todas las personas que estáis aquí esta tarde. Yo también os voy a tutear, si me lo permitís, porque con vuestra asistencia demostráis que sois personas comprometidas con vuestro lugar, con vuestro municipio, que sois personas que pensáis en el bien común y en el bien de todos y todas. Y bueno, y que con vuestras quejas, vuestras sugerencias, vuestros avisos, las llamadas que nos hacéis en todas las zonas, a los regidores de zona o a cualquier departamento del ayuntamiento, pues eso, demostráis que queréis donde vivís, que queréis el lugar donde vivís, que estimau el vostre lloc. Y bueno, no tengo más que agradecerlo. Yo no me voy a extender muchísimo más que porque aquí lo importante, bueno, Alfonso que por supuesto tendrá mucho que contaros y el que todos conocéis, y porque lo importante es que vosotras nos contéis y nos digáis cómo sentís, cómo está vuestro lugar de donde vivís, y cómo, bueno, que nos hagáis todas las preguntas y las sugerencias que he comentado hace un momentito. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Este es un ejercicio de transparencia, de democracia, y es la manera que nosotros entendemos de hacer política. No puede ser de otra manera con el intercambio con vosotros y con vosotras. Muchas gracias. Gracias, Marga. Gracias, alcalde. Bueno, buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras. Hija mía, está por aquí. Creo que no hace falta presentación, pero bueno, como todo está aquí me conocen, pero igualmente me presento. Soy Alfonso Molina, concejal de Son Ferrer y regidor de Mantenimiento, Vías y Obras y Movilidad. Antes de dar datos por áreas de las inversiones de Son Ferrer, en principio quiero agradecer la asistencia a todos los presentes aquí, en este edificio. Edificio que construimos en la pasada legislatura para dar servicio a las actividades del Club de la Tercera Edad en su planta baja, y esta sala polivalente que por sus características se pueden utilizar para muchas actividades y actos. Una sala grande que necesitábamos en Son Ferrer. Seguidamente, también agradecer la valiosa ayuda que diariamente me ofrecen Raquel Carrasco, dinamizadora de zona, María Peñarrubia, dinamizadora de la Tercera Edad, porque ellas hacen que mi trabajo sea mucho más fácil. Gracias. También tenemos a Baldo, dinamizador de cultura, y a María, dinamizadora de juventud. Aquí en esta sala, en esa puerta del centro, tenemos la concejalía, la oficina de concejalía, para atender cada martes de 18 a 20 horas a las personas que tengan alguna consulta que quieran hacerme llegar. También están mi número de teléfono y el de Raquel, por si alguien quiere hacernos alguna llamada. Las otras dos puertas son dos oficinas que ocupan los técnicos de servicios sociales, que atienden diariamente necesidades de diferentes índoles y de nuestros vecinos y vecinas, como por ejemplo
Desde el 2020, Servicios Sociales ha estado apoyando a más de 300 familias de Sonferrer con ayudas de alimentación, comedor escolar o apoyo psicológico, con un presupuesto de más de 350.000 euros. Además de las 350 familias que han accedido a las ayudas de inicio escolar. Pasamos ahora a las actuaciones de Calviá 2000 en Sonferrer. Son principalmente la sustitución de la red de saneamiento. Se está renovando por fases. En el 2019 se realizó la sustitución íntegra de la calle Perdiu. Está previsto que en el 2023 esté la sustitución en las calles Astor y Albatros. Este año se ha puesto en marcha el 5º contenedor para la recogida orgánica y es el de color marrón. Ya se han apuntado 480 vecinos. Recordad que hay que apuntarse para que os den la tarjeta que permitirá abrir el contenedor. Reciclar orgánico puede suponer un ahorro de hasta el 15% en el impuesto de basuras. Pasamos a educación. El mantenimiento del colegio es constante con las peticiones que realiza la MIPA y la dirección del centro, a los que también me gustaría agradecer su trabajo. Por ejemplo, estos años se han invertido en pintura, remodelación de baños, etc. Se ha otorgado al centro una subvención de 21.250 euros para hacer el patio inclusivo, un patio que pueden disfrutar todos los niños y niñas del centro. También se ha impermeabilizado la cubierta de la escoleta. Además, hay que sumar los servicios de acompañamiento educativo, REIP y CREC, actividades extraescolares y becas. En deportes hago un repaso general porque hay bastante inversión y voy a lo más breve, a lo más determinante, digamos. Se ha hecho cambio de pavimento en pabellón de parquet en el pabellón del polideportivo por un coste de 109.941 euros. Cambio de focos a LED en el campo de fútbol, 51.000 euros. Porterías de campo de fútbol, 6.000. Renovación, sala, gimnasio con máquinas nuevas, suelo, pintura y alumbrado de LED que se ha iniciado en estos días, 57.424. Pantallas de marcador de LED para el pabellón, 44.876 euros. En subvenciones a clubes deportivos, deportistas individuales y formación técnica se han otorgado un total de 43.000 euros. Y ahora vamos a mi campo, infraestructuras. En el área de mantenimiento, vías y obras y jardinería, se han invertido en Sonferrer 1.983.000 euros entre los años 2019 y 2022, en diferentes actuaciones como, por ejemplo, reparación de aceras en varias calles, calle Pelicá, Cóndor, Canferrer, Tudó, Milana, Teulader, Canario, Oronella y bastantes más. Instalación de cargadores para vehículos eléctricos en calle Musol y aparcamiento de la calle Falcó. Sustitución por alumbrado LED en la calle Astor. Canalización de pluviales en calle Pelicá y Canferrer. Reordenación de calle Garza. Reductores de velocidad en calle Ocel del Paradís, allí cerca del merendero. Asfaltado de la calle Musol. Pavimentación de pérgolas en el Parque de los Chorros de Agua. Rampa de acceso y pasamanos en la Unidad Básica de Salud. Cerramiento de parque infantil en la calle Condó y Abostarda, donde la Cati. Instalación de fuente de agua en el campito enfrente del IES. Sustitución total del caucho de los parques infantiles de la calle Astor, Albatros, Coloma y Abostarda. Instalación de bebedero y alumbrado en Parque Canino de Sonferrer. Instalación de 2 mesas de ping-pong en el merendero y otra junto a la iglesia, en la zona verde. Nueva plantación de árboles en calle Verderol, calle Gallo Salvaje y Puput. Diferentes actuaciones en señalética, tanto horizontal como vertical. Y ordenación de aparcamientos, repintado de pasos peatones, etc. Permitidme una sugerencia para agilizar todo tipo de incidencias, que se trata de la línea verde, una aplicación que podéis instalaros en el móvil y de fácil uso y que llega directamente a los departamentos de mantenimiento o a las áreas correspondientes y agilizan el trabajo.
Es muy fácil de usar. Y para terminar, ¿he corrido mucho? Todo tuyo. Y para terminar, no quería irme sin dar las gracias a la Junta saliente de nuestra Asociación de Vecinos por todos estos años de dedicación y de buen trabajo. Con excelentes resultados. Gracias, Sergio, y gracias a todo el resto de personas que siempre han estado ahí. Y una mención muy especial a nuestro amigo querido Paco Remache. Y, por supuesto, dar la bienvenida a la nueva Junta, capitaneada por nuestra conocida y querida Elvira. Que, por cierto, ha empezado a lo grande con una magnífica fiesta de Halloween. Gracias, enhorabuena. Y bueno, y ahora quiero cerrar con 3 cositas y abrir el turno de preguntas. Yo diría que son 3 asignaturas pendientes que tenemos. Y de forma genérica, yo diría, en todo el municipio. Una es el abandono de trastos, cacharros, trastos viejos, lavadoras, todo tipo de trastos que dejamos en la vía pública. No dan buena imagen en la calle, ¿no? Tenemos un servicio gratuito que es solamente llamando a un número de teléfono. Calvia 2000 te dice que lo dejes en tu puerta y ellos por la noche pasan a recogerlo de forma gratuita. Así que no veo necesidad de que se deje en la calle obstaculizando y dando una apariencia nefasta. Eso uno. Otro, los excrementos de perro. Por favor. Hay mucha gente que va en silla de ruedas, en carritos de bebés. La obligación no es del ayuntamiento quitar las cacas, la obligación es del dueño de la mascota. Vamos a animar a los dueños de mascotas a que, por favor, mejoren esta situación, ¿vale? Y una última petición que quiero hacer es las toallitas higiénicas, por favor, las toallitas higiénicas no tienen que ir nunca en el váter. Aunque el fabricante diga lo contrario, es una mentira. ¿Qué pasa con esto? Que genera un montón de averías graves en las instalaciones de la depuradora y de las estaciones de bombeo. Y nada más. Perdonen la bronca, pero... Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Yo quería, bueno, así habíamos dicho que el agradecimiento al equipo directivo de la Asociación de Vecinos lo hiciera Alfonso, por supuesto, todo el equipo de gobierno y personalmente me sumo, como me sumo también al agradecimiento a aquellos que os embarcáis en esta nueva aventura, ¿no?, para estirar la dinamización de nuestras zonas. Y aquí en Son Ferrer todos sabemos lo importante que ha sido y que es y que tiene que seguir siendo, ¿no? Antes me he dejado un par de cositas que yo creo que son importantes porque son inversiones que estamos haciendo también en Son Ferrer. Estamos en el proceso de adquisición, de compra de unos locales que están pegados a donde están ahora los servicios sociales de Son Ferrer, porque los servicios sociales se nos han quedado pequeños en Son Ferrer. Necesitamos ampliarlos para dar toda la servicio y hay la compra de un local para poderlo ampliar, ¿no? Ahí hay una inversión también de 100 y poco mil euros, creo, para adquirirlo. Y 2 cosas que son importantes en clave general, pero que vamos a disfrutar todos. Cuando en la pandemia pensamos que era importante dinamizar la actividad económica del comercio, el comercio propio, local, establecido, pues dijimos, vamos a lanzar un sistema de bonos. Con esos bonos, pues el ciudadano los compra por 10 euros, les carga hasta un total de 4, creo que son, ¿verdad? No, lo digo bien. Hasta un total de 4 máximo, descarga los bonos por 10 euros, cada mayor de 16 años lo puede hacer y con ellos puede comprar en los comercios y la restauración que está adherida al programa por un valor de 20 euros. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos dinamizando el comercio local y la restauración local. ¿En qué periodo? En el periodo más complicado, que es en el invernal.
Y ahí estamos. Yo creo que esos 175.000 euros que ponemos, son 17.500 bonos para la ciudadanía de Calviá, ayuda, porque eso como mínimo supone 350.000 euros de inversión directa, más todo lo que dinamiza, porque siempre si utilizas un bono de 20, al final compras en el comercio local por 28 o por 30 euros y todo eso es actividad económica para nuestro sector productivo. Y otro tema importante. Sabéis que el Gobierno Balear inició la gratuidad de la enseñanza 2-3 años. Las escoletas concebidas como un periodo educativo, no solo asistencial, como guardería, y entonces el Gobierno Balear, el compromiso que tenía era que empezar la gratuidad como se hace con la enseñanza primaria, exactamente igual. El periodo lectivo de la enseñanza primaria es gratuita. Si hay una escoleta matinera o hay un comedor o hay una actividad extraescolar de tarde, pues eso, o hay becas de comedor o se tiene que hacer con algún tipo de pago por parte de las familias para alguna actividad por la tarde, que a veces también están subvencionadas por el ayuntamiento, etcétera. Bueno, pues eso mismo llevado a los 2-3 años. Y desde este año ya, las familias que tienen niños o niñas en las escoletas de Calviá, por supuesto en la de Son Ferrer, en el curso de 2-3 años, pues tendrán el 100% de bonificación, porque la Consellería bonifica las 4 horas de periodo lectivo y nosotros hemos entendido que vamos a ir a la bonificación de todo, porque realmente Calviá hace años ya que bonifica hasta 7 tramos diferentes de los precios públicos de la escoleta. Son 2 cosas que se me han olvidado antes y que quería comentar porque es importante, porque concebimos la educación de los pequeños como un derecho y para evitar que muchos hombre, pues si tiene que hacer un esfuerzo de pagar 150, 200, 300 euros al mes por la escoleta del niño, los meses de invierno, pues si están en casa y no hay demasiados recursos, pues a veces uno cae en oye, pues saco al niño de la escoleta y esos 2 o 3 meses pues me los ahorro. Pues no, nosotros queremos que los niños tengan ese proceso educativo todo el curso, que es lo que toca, y ayudar en ese sentido. Bueno, pues todo esto es lo que queríamos contar y ahora es el momento de ustedes, el momento de vosotros y vosotras para coger el micro que ofrecerá Raquel, que creo que está por ahí con el micro, y Susana, y preguntas, quejas, sugerencias, cuestiones, ideas, en fin, es el momento de todo. Pues venga, empezamos por ahí, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Que yo lo que le pido, por favor, que a ver si nos pone un centro de día aquí, que habemos muchos mayores, porque esto está creciendo más que en todos lados. Y entonces, pues yo, hasta mientras que yo pueda, me apaño con eso. No pido nada. El Alfonso me conoce. Pero eso sí lo estoy pidiendo, porque yo quiero estarme aquí con mi hija, que mi hija me traiga y luego venga y me recoja y me lleve. Solo era eso. Es una excelente propuesta y estamos trabajando justamente en tener centros de día en Calviá. Primero fuimos a una zona porque la verdad es que no teníamos ninguno. Teníamos las plazas de La Llar. En La Llar había 15 plazas de centro de día, en La Llar de Calviá, que por la pandemia hubo que cerrar porque hubo que proteger a los mayores residentes de la residencia, no podía la gente entrar y salir, y ahora se han recuperado 8 de ellas, pero hemos trabajado para tener un centro de día ahora en Palmanova y estamos trabajando para tener otro en la otra zona grande del municipio, porque son 10.000, 11.500 habitantes, que es Santa Ponsa. Y después habrá que seguir haciendo más. Lo sé, pero es que a nosotros siempre lo decimos. El otro día en Palmanova me pedían cosas en Palmanova que tienen otros sitios, el otro día en Paguera me pedían cosas en Paguera que tienen otros sitios. Claro, yo lo entiendo y lo comparto. Yo no me gustaría tener que en su zona tuviera de todo. Y nuestra intención es ir haciendo conforme podamos, porque es verdad que centro de días no es que necesitemos el que estamos a punto de tener y otro más, es que seguramente necesitaremos algunos más. Sin duda. Iremos a las zonas de más población, porque lo que necesitamos es hacer un criterio objetivo de decir dónde tenemos más población y más usuarios potenciales. Y es verdad que la población de Son Ferrer ahora está creciendo en edad y creo que me pasaba el otro día desde el Departamento de Datos, creo que está en el 13-14% Son Ferrer de personas mayores de 65 años. Hay algunas zonas que tienen un porcentaje un poquito mayor de ese 13% de personas de 65 años de la zona. Pero de todas maneras lo fundamental también es que en la medida que podamos
nuestras conexiones sean fáciles, el transporte público sea fácil, o si alguien le acompaña a alguien al centro de día, pues pueda acompañarle a recoger o a dejarle sin dificultades y que tengamos plazas para todos, porque lo que no podemos, yo no quiero engañar a nadie, tener todo en todas las zonas. Esto es imposible. Ahora bien, centros de día, sí, primero cogimos, como íbamos a tener solo uno, en el centro del municipio, para facilitar que pudieran venir todas las personas de todos los sitios, y ahora el siguiente en la zona más poblada, que es Santa Ponsa, y lo lógico, lo sensato es ir al tercero en la siguiente zona más poblada, y ahí Son Ferrer tiene muchos números. Yo no lo sé, porque necesitaremos suelo, necesitaremos una zona de equipamientos, pero yo creo que iremos trabajando para encontrarlos. Pero mientras tanto, lo he dicho antes, quien necesita atención en un centro de día, hay personas que no requieren una plaza en una residencia, pero sí algunas horas de atención. El servicio de atención a domicilio, este año 2023, el presupuesto que dedicamos crece respecto del de 2022, no sé si era un 60 o un 80%, una barbaridad. Es decir, casi lo doblamos. ¿Para qué? Para tener más trabajadores yendo a domicilios de personas mayores que necesitan 2 o 3 horas de ayudas, pues para poder manejarse y a lo mejor también para poder darle a esa familia que está cuidando a esa persona que necesita la ayuda 2 o 3 horas de descanso, de autonomía, de poderse salir, porque también el cuidador también necesita ayuda, tiempo, ¿no?, para poder dedicarse a sí mismo. Bueno, trabajamos en eso, pero sabemos que efectivamente necesitamos, es así. Más cosas. Bueno, Isidro. pues nada, yo me levanto para que me veáis todos mejor. Venga. Bueno, pues todo, muchas gracias por venir a darnos las explicaciones de lo que ha pasado en Calviá estos últimos años. Bueno, pues nada, ahora ya lo voy a contar un poquito, voy a decir sobre la perspectiva ya de los 67 años, que cuando vine aquí dije, oye, pues parece que no vas a llegar nunca a esta edad, ¿no? Y entonces, desde las vertientes que tengo desde deporte, cultura y haber estado mucho tiempo aquí en la Asociación Vecinal y Cultural, pues bueno, ya estamos muy enterados de lo que había, de todo lo que ha pasado durante el municipio durante tantos años. Bueno, daros las gracias por una cosa, porque aquello parecía que al principio, durante muchos años, se está trabajando mucho la piedra de hacer los institutos, guarderías, escoletas, las escuelas, propiamente dicho, y otros centros, ¿no? Y ahora esto parece ser que no, de alguna manera que no se ha parado, ¿no? Y estamos ahora en lo que es lo que se me ha ocurrido llamar el Calviá 2.0, que es que no solamente se ha parado de construir estas cosas, sino que se han renovado las nuevas instalaciones, ¿no? Como este centro, que parece un palacio de la tercera edad, donde los mayores pues tienen un sitio muy digno pues, para hacer sus actividades, y luego ha dejado también espacio para la Asociación Vecinal y Cultural, para tener un local, o sea que se ha movido fecha, ¿no? Ficha y así en muchos sitios, ¿no? Después también, lo que sí he visto agradablemente, ya pensando también en la gente más joven, es en cierto modo la dinamización que hay en deporte. En deporte, pues mira, soy usuario de la pista de atletismo de Magaluf. Y llegó unos meses, un mes que, oye, que aquí vamos, de alguna manera no pudimos acceder porque habían muchos equipos extranjeros o de clubs que venían a entrenar en las pistas de aquí. Entonces, pues esto es para agradecer porque se genera también bastante economía, ¿no? Y hay que seguir así. También lo mismo que estoy en un club de senderismo y 3/4 de lo mismo. Pues vamos paseando por la Serra de Tramontana y por el GR 221 muchas veces, Pedra-en-Sec, y vemos que por ahí hay pues bastante actividad de extranjeros, alemanes, algunos británicos paseando por ahí, que también esto genera, sobre todo de cara al invierno, esto pues había que potenciarlo. Y tenía una cosa más apuntada por aquí, espero que no se me olvide, bueno, sí, lo que era ya el sumum del sumum, ¿no? Yo soy de la generación del 55, ya de lo que se ha llamado en llamar los boomers o baby boomers, ¿no? Donde ya hubo un momento bastante importante, los papás se hicieron a tener niños y entonces, pues mira, pues nacimos España
aumentó exponencialmente la población de muchos niños, ¿no? Y esto, lo que en principio debía ser una alegría, ahora parece que es un problema para los gobernantes, porque si antes había que hacer colegios y había que hacer escoletas e institutos, pues ahora parece que hay que hacer centros de la tercera edad. Parece que va muy bien, es una alegría saber que os preocupáis de todas estas cosas. Ahora, lo que quiero decir, y es la bomba, que no me hagáis ni caso, a lo mejor parece que es una barbaridad, pero llevo dando vueltas hace mucho tiempo, ya es un centro de bienestar en un sitio del municipio durante los meses, que ahora empezamos con el frío, lo vemos, de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Oye, pues hayan allí unos spas, unas saunas, una cosa de este tipo. Parece que ahora puede ser una idea loca, o que puede ser mucho, pero bueno, hay que pedirlo. Y si puede ser, bueno, ya veréis la manera de regularlo para que no estén los vecinos metidos todo el día ahí, que seguramente algunos estarán. Pero bueno, pues esto es, sobre todo daros las gracias, ¿eh? Gracias. Venga, gracias. Gracias. Gracias, Isidro. Así es, Isidro. Ahí lo decías bien, que han cambiado las necesidades. No es que nos generen problemas el que haya ahora mucha más población de 60, 65 años. Algunos nos vamos acercando ya a los 60 peligrosamente, ya te lo digo. Y entonces, bueno, es normal. Simplemente es la realidad de Calviá. Y simplemente lo que tienen que hacer los gobernantes, sean los que sean, y en el momento en que les pille. Cuando les pilló en la época en la que la realidad era hacer escuelas, porque es que si no los niños no tenían dónde estudiar, se hicieron. Ahora la realidad es que los gobernantes nos volquemos en las políticas de cuidados, en las políticas para mayores, en los centros de día, servicio de atención domiciliaria, en el envejecimiento activo, en los programas de prevención de salud y todo eso que se está haciendo. Estaban trabajando, antes me comentabas, en temas de salud mental, en temas de hábitos saludables y deportivos, unirlo todo eso para que nuestro municipio dé las ocasiones para envejecer mucho mejor, para tener también una mejor calidad de vida relacionada con también la salud mental y con esa actividad de envejecimiento activo. Todo esto es lo que tenemos que hacer, pero exactamente ahora hay que ver qué hacíamos y qué necesitamos y enfocarnos en esto. Lo que pasa es que, como siempre, las cosas son lentas, van despacio. Nosotros empujamos, pero bueno, todo requiere primeros pasos y esos están dados, eso es lo importante. Y lo de las saunas y spas, bueno, yo me imaginaba también un pai. Pero bueno, no estamos mal, porque si queremos hacer aquagym tenemos piscinas climatizadas, creo que hay 6 en Calviá, ¿no? Lo digo bien, 6 piscinas climatizadas con nuestro aquagym, tenemos instalaciones deportivas, tenemos muchas condiciones que yo creo que nos dan la ocasión de vivir muy bien en Calviá. ¿Se puede mejorar? Claro, y en eso estamos. Por si acaso cuela. Muy bien. A ver, Raquel, perdón, que hay una petición. Disculpe, que hay una petición. Sergio. Siempre me da que no selecciona, ¿eh? No da igual. No da igual. No, es que si no, no lo recoge la cámara. Que lo recoja. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir a explicarnos un año más. Y en segundo lugar, apoyo lo de Isidro, si puede ser el spa. Más que nada, pues me estoy acercando ya a cierta edad y necesitamos relajación y estas cosas, ¿no? Pero bueno, no pensaba hablar, pero quisiera agradeceros, sobre todo a Alfonso, ya que ha mencionado la asociación, y por la parte que me toca, tanto el equipo de gobierno, que siempre han estado al lado nuestra. Es verdad, nos hemos encontrado, verdad, Marga, con muchos inconvenientes, pero siempre hemos llegado a soluciones, siempre hemos buscado algún término para poder llegar. Entonces, agradecerlo de corazón, y lo sabéis vosotros porque os lo he dicho ya. A Alfonso, ¿qué le voy a decir? Nos llamaban cierrabares, estábamos desde que empezábamos hasta que cerrábamos, ayudando y trabajando y haciendo... sin él posiblemente no se podía haber hecho las fiestas que se han realizado, porque siempre ha estado al 100%. ¿No? Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias a ti. Gracias. Y nada, que dejamos a una ejecutiva que va a ser la mejor ejecutiva que
en estos últimos 100 años ha habido aquí en Son Ferrer y en los próximos 500, que luego ya nos veremos en el spa, porque todo llega, ¿eh? Ya nos veremos en el spa de Isidro, ¿eh? Muchas gracias de verdad por todo. Gracias a ti, Sergio. Susana. Susana. Aquí. Buenas y gracias. Escucha, yo quería hacer un comentario a ver si hubiera alguna solución, sobre todo en verano, que hay una cantidad de mosquitos súper grande y que no sabemos qué tenemos que hacer y no disfrutamos con salir a la terraza. Y es eso. Yo, por mi parte, todo perfecto. Estoy encantada, pero ese pero. Sí, A ver si hubiera alguna solución o una alternativa, yo qué sé, porque ponemos de todo y no hay manera, ¿eh? Desde el Departamento No hay manera. de Medio Ambiente ofrecen Sí. varios consejos que habría que tenerlos en cuenta Sí. y si vemos que es un punto determinado que es público, llamar a Medio Ambiente y ellos ponen manos en el asunto inmediatamente. Bueno, pues hemos acudido a esto, pero los mosquitos nos Es comen. difícil, que- no es fácil. Nos Tiene- comen. no tiene una solución sencilla. No, con ¿verdad? Los mosquitos, no. No tiene una solución sencilla, va muy ligado también a determinados climas, determinadas calores y humedad. Es verdad que hay algunas cosas que nos pueden ayudar en la prevención y esto insistimos y a veces parece que cuando insistimos nos queremos quitar el problema, como si la solución no fuera responsabilidad nuestra. Yo creo que es de todo la solución. Evitar tener en casas aguas estancadas, macetas que tienen un platito debajo, que el agua se queda, charquitos, grifos que gotean. Todo eso genera un espacio, un hábitat muy propicio para que los mosquitos se reproduzcan muy rápido. Pero es un problema en muchos sitios, en muchas zonas de Calviá y de fuera de Calviá, por supuesto. Es así. Las plagas tipo cucarachas, que he oído también que comentabais y tal, ahí sí que la intervención es mucho más directa. Cuando hay una punta que aparecen cucarachas en una zona y se avisa a Medio Ambiente, hay una empresa contratada de prevención de plagas que actúa de manera directa. Avisa a los vecinos, actúa y yo creo que se va solucionando, pero es verdad que tenemos unas condiciones de clima y de uso intensivo del terreno, del territorio, que va produciendo estas cosas, pero se actúa. Si hay alguna... de repente me ha acercado esto. Si hay alguna incidencia muy puntual en una zona, pues lo ideal es eso, es como ha dicho Alfonso, hablar con el propio Departamento de Medio Ambiente a ver qué pasa. Luego llegará febrero y tendremos el problema de la procesionaria, que es otra preocupación, que también trabajamos con ella de manera directa. Se trabaja también en septiembre y octubre pues con bolsas de control, con endoterapia en algunos pinos. Se actúa directamente en las zonas que son más de uso público y más sensibles, parques infantiles, zonas de colegios, zonas de centros de salud, centros de la tercera edad. Entonces se actúa más rápido para evitar eso, pero tenemos un entorno lleno de pinos que no solo aquí, en todo Calviá, que es una belleza en muchos casos, pero que genera sus molestias y la procesionaria es una. Pero bueno, hay que seguir trabajando para minimizar el problema. Gracias. Más cosas. Hola, buenas tardes. Yo me uno al comentario que ha hecho esta señora con los mosquitos. Yo encuentro que los mosquitos tienen que abundar en verano, pero bueno, para eso están las personas que podan los árboles, porque yo vivo en la calle Milana y hay unos árboles enormes que los autocares, los autobuses cuando pasan van rozando y es que no podan los árboles. Y claro, esos árboles, como son árboles de mosquitos, pues acumulan muchos mosquitos. Y luego otra cosa, yo ya le comenté, que no me acuerdo cómo te llamas. Alfonso. Alfonso, lo de las farolas. Habéis quitado delante de mi puerta, han quitado una farola, luego en la esquina han quitado otra farola, en mi calle, en la calle Milana, han quitado varias farolas. Ahí está la calle más oscura que un lobo. Y me dijiste que la iban a poner, pero es que me han comentado de que no las van a poner. Sí, bueno,
El Radio Calle no haga mucho caso de Bueno, ello, pues Asun. yo estoy esperando que me pongan Yo te doy la garantía de que estamos a la espera de recibir el pedido que tenemos hecho. Vale. Se quitaron por seguridad, porque Sí, sí, estaban sí, por podridas los en su perros, base sí, sí, del que piquete. estaban podridas. Y antes de que le caiga a alguien o en algún vehículo, por seguridad las retiramos. Sí, bueno. Pero te aseguro que se van a reponer. Bueno, otra cosa, esos árboles que están sin podar, se están, ahora con el viento, tenemos que estar asustados porque Con el viento se sí hay que están tener tajando. cuidado, sí, sí. Y porque es que, claro, las ramas es que están en tenguelerengues. Pero- Y los coches que hay ahí, luego no nos va a pagar nadie. No, pero Si bueno, se cae una rama y los hace polvo. Esperemos que no. Así es que esos, quiero que los poden. Delante de mi casa hay uno enorme. En la parte, a unos 2 o 3 metros, Sí, había otro y tuvimos que llamar a los bomberos nosotros para que lo cortaran, porque se caían las ramas y ahí quitan árboles y hay que ir al cuadrado, que es el corral de los perros. Eso, si quitan un árbol, que tapen eso o que lo arreglen, porque está la calle Milana, pero fatal, peor No, que pero, nunca. a ver, los alcorques de los árboles también se ha procedido a quitar el tocón del árbol antiguo lo ha quitado. para tener posibilidad de sembrar uno nuevo. Sí, pero ahí queda. Hay uno. No, se va a sembrar, pero cuando llegue la fecha se Sí. sembrará y cuando llegue la farola se instalará. Sí, y el árbol, eso- si es grande, más sombra da en verano también, Asun. Hay que tener también el concepto ese. ¿De qué? Luego, que mientras más grande es el árbol, mejor sombra da en verano. Sí, pero y no. más oxígeno. Sí, estoy Claro. de acuerdo, pero esa exageración que se pone en estos árboles es demasiado. Los árboles necesitan una poda cada año. Hombre, créeme que el ingeniero nuestro de jardinería, de parques y jardines, él tiene estudios genéricos de toda la arbolada del Pues, municipio. no Y si sé, lo cuando veo- él considera la poda, Lo veo la efectúan. un poco desastre. Por lo Bueno. menos en la calle Milana, que yo vivo, las farolas, los árboles, las aceras ahora las han remendado un poquito, pero parece eso la carretera de Sóller. Claro, porque Ahí. las raíces de los árboles también empujan. Claro, y es que eso necesita un poco de Igualmente atención. pasaremos por allí. Patricia está ahí tomando nota. El parque Y- de y- la Cati, como habéis nombrado, ahí hay árboles, hay cuadrados de esos que llevan 2 o 3 años sin sembrar un árbol. Esos se van a sembrar también. Quitaron los bancos, algunos bancos, hacía tiempo que los quitaron, los rompieron los chicos. Poner unos bancos, si los han quitado y los han roto, reponerlos, no dejar eso ahí abandonado, porque sí, han arreglado ahora un trozo, pero falta todavía. Y perdonar Tomamos nota. que me explique, Los bancos que faltan yo no sé cuáles son, pero Explica vaya. bien, Asun, explica bien. perdonar que me haya explicado. No, Asun. Menos mal que no traías lista apuntado, si no, no veas. Se ha explicado bien, se ha explicado bien. Muchas gracias, A Asun, ver, de verdad. seguiremos repasando si hay las podas cuando Sí. son necesarias, se actúan. Seguramente no llegaremos a todas. Porque si empezáramos a podar todo lo que es necesario en Carbiá por una esquina de Carbiá, no acabaríamos en la otra, que ya sería necesaria la primera. Pero vamos haciendo ahí donde es urgente, porque es verdad, tenemos un municipio muy especial que ha crecido sobre todo a lo ancho. Es decir, hay muchos municipios, por otras cosas de turismo y tal, pues tengo a veces relación con otros alcaldes de otros municipios turísticos, ya hablo con el alcalde de Benidorm, ya hablo con el alcalde de Lloret y de Salou, y toda la población la tienen en un entorno urbano. Y tienen hoteles de 16 y 20 plantas y pisos de 8 plantas. Y claro, hay mucha población, pero con muchos menos kilómetros de acera, muchos menos kilómetros de luz, muchos menos kilómetros de limpieza, muchos menos kilómetros de mantenimiento, muchos menos kilómetros de arbolado. Porque han crecido hacia arriba y hay mucha población en poca extensión. Nosotros crecimos de otra manera, que es como se decidió en su día. Yo ahí así lo encontramos y vivimos bien, pero tenemos que ser conscientes de que entre a lo mejor menos habitantes de los que hay en Benidorm tenemos que mantener muchos más kilómetros de iluminación, limpieza, aceras, asfalto, seguridad, y eso, pues bueno, no es fácil, vamos haciendo. Allí donde se detecten problemas hay que acudir, y si hay algo muy importante en la que hay que ir, y haremos y seguiremos mejorando, pero tenemos que ser conscientes del municipio que tenemos, que tiene muchísimas cosas buenas, pero tiene algunas cosas que hay que entender también, que no es sencillo, ¿no? Pero donde sea necesario y urgente hay que acudir. Eso está claro, Asun, y Alfonso ha tomado nota
y acudiremos a lo que podamos. Más cosas. No hay más preguntas ni cuestiones. Sí, venga. Yo era porque en la última rendición de cuentas que se hizo aquí en el Colegio de Son Ferrer, creo que se llegó a un acuerdo, o que ibais a estudiar, poner unas señales en la carretera, vale, en los pasos de peatones, como pasan luego los ciclistas con las bicicletas. Y Pero, sí, en la aquí, carretera, ¿eh? En la calle Tudor, al final, donde está la rotonda, hay un paso de peatón muy grande que está puesto asfaltado como si fuese peatonal. Sí, ¿vale? Por porque ahí es el Paseo pasan, Calviá. exacto, pasan muy rápido y en principio, según tengo entendido, la normativa te dice que el ciclista ha de bajarse de la bicicleta Así es. y cruzarlo. ¿Vale? Ese punto y el que está en la Porrasa, Bueno. perdona, el que está en la Porrasa, que tiene... Sí. Perdón, que tiene poca visibilidad. Cuando yo voy de Son Ferrer a, digamos, al Escal o al Western, las bicis que vienen por aquí a veces vienen muy rápido y tú has de frenar porque la bicicleta no se para y el peatón se baja y camina. Y creo que se llegó a un acuerdo con la policía, que había un jefe, para intentar poner unas señales, unos pictogramas, conforme el ciclista, antes de cruzar, lo tenga enfrente y vea que visualmente vea un pictograma donde tiene que bajarse y caminar. A ver si de esa manera no van tan rápido, no cruzan tan rápido y es un peligro. Yo creo recordarlo y me parece que en el Paseo Calviá en algunas zonas hay señales de que tienen que ceder el paso previo a los pasos de cebra. Está aquí los policías y me corregirán porque saben, por supuesto, 100 veces más que yo de estas cosas, pero creo que no es que tenga que bajar, es que no tienen preferencia. Es decir, si quieren pasar por el paso de cebra con preferencia, por así decir, no pueden ir sobre la bicicleta, tendrían que bajar y tal. Ahora, si no hay nadie a la redonda, me imagino que pueden pasar sin necesidad de bajar. Pero es verdad que necesitamos que el Paseo Calviá, que es una vía parque donde paseamos muchos, las bicicletas no nos generen problemas, no acaben pues arrinconando un poco al peatón. Entonces, hay señales que dicen que tienen que acomodar su velocidad y su paso a la seguridad del peatón, que la preferencia la tiene el peatón y, desde luego, en el paso de peatones, y además en aquellos que están así un poquito elevados, porque son como adoquinados justamente para eso, para resaltarlos más, ¿no? Incluso tienen su elevación, ¿no? Ahí yo creo que en algunas zonas hemos puesto, si no recuerdo mal, algunas señales en el Paseo Calviá que marcan ese ceda, ¿no? Para avisar de que pueden salir, por ejemplo, en el campo de fútbol, que pueden salir y entrar coches, o que la prioridad es del peatón. Pero hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Son dibujitos, como vas a hacer de la bici, cógetela y camina. Sobre todo en estos dos puntos, en la final de la calle Tudor, sí. El crucero ya está importante. Sí, el final de la calle Tudor, o sea, en el 9, cuando giras hacia la calle Tudor, hacia arriba. Vale. En el cruce de lado a lado de la carretera, en el Paseo Calviá, a la altura de Vivero Saporrasa, ahí se va a hacer señalización luminosa y vial, porque aquello es un punto, creo que de los que tú comentas, de peligro. Cuando cruza el vivero, ¿no? Sí. Cuando cruza el vivero, cuando va por detrás del vivero y cruza hacia... Al lado del Escal, al lado del Colegio Inter. Sí. Ahí se va a hacer un refuerzo importante de señalítica, tanto luminosa como vial, para ver si conseguimos minimizar la velocidad de los coches. Porque como allí existe una curva, un reductor de velocidad, no es posible. No. Y es verdad, las personas que van en vehículos sobre ruedas, si quieren tener preferencia o prioridad en un paso de peatones, deben de bajarse del vehículo y pasar con el vehículo andando. Si no, corre peligro. Bueno, pero todo el mundo lo sabe o lo tiene que saber, porque eso es una normativa de tráfico que para todos. Gracias. También quería comentar que justo se han llevado a cabo los presupuestos participativos. Son Ferrer ha sido muy proactivo, habéis estado muy ahí. Una de las propuestas que ha salido adelante es en la zona del Escal, precisamente, una pequeña señalización para patinetes, vehículos de movilidad, ¿cómo se llama? Vehículos de movilidad.
personal, eso, VPM, pero no me salía la... entonces, bueno, eso también reforzará un poco, pero ya os digo, ha sido una idea de algún ciudadano o ciudadana de la zona que lo ha puesto en marcha, así como también el toldo en el CEIP, en el colegio. El toldo en el colegio, la MIPA habéis estado ahí a tope y vamos a llevar a cabo, bueno, con la ayuda de la MIPA, también el proyecto este que dará sombra a los chicos y a las chicas, que es muy importante. Pero bueno, que haya algo allí, aparte de lo que ha comentado, se va a mover por ahí un poquito la cosa. Gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna... aquí hay una nueva. Venga. Esto de los patinetes, sí. Era un comentario porque yo normalmente voy andando mucho por el paso de Sonferrer a Palmanova. Y por ahí pillo las patinetas y un día, según me paré, no me barrió de chiripa, porque iba toda leche, no sé a qué velocidad iba, era increíble, pero digo, madre mía, ¿cómo se puede hacer? Y por el medio de la carretera, ahí en el Can de Cóndor, al lado de los polideportivos, salen los niños de 8, 10 y 12 años con las patinetas por el medio de la carretera que no respetan nada. Entonces, vas frenando, pero si un día sale entre coches y no lo ves, ¿qué ha pasado? Porque son niños. Y te lo cargas y luego viene el problema. Entonces, tendremos que procurar a los adultos decirles, cuidado con los niños y al menos, no sé, enseñarlos a circular, pero no por el medio de la carretera, digo yo. Tiene que haber algo. Es verdad, y además comentábamos en otra rendición de cuentas el otro día que justamente nos dimos una ordenanza de movilidad que afectaba a los vehículos de movilidad personal, que de alguna manera pues insistía en por dónde podían ir, por dónde no podían ir, la velocidad que podían ir, tenían que llevar el casco, tenían que llevar un chaleco reflectante o un punto de iluminación, tienen que tener ya seguro, porque es necesario, porque es que, claro, estos vehículos se empiezan a proliferar y son vehículos, por mucho que sean de movilidad personal, alcanzan una velocidad importante. Es un riesgo para ellos y es un riesgo para los demás, ¿no? Entonces, ahí tenemos que insistir en ello para que este nuevo elemento para moverse se emplee con cabeza, con criterio y ajustando a unas normas. Yo recuerdo este verano, que también camino mucho por el Paseo Calviá cuando puedo, menos de lo que debería, pero bueno, cuando puedo. He visto de vez en cuando a la policía local que está por el Paseo Calviá y que entraba por el Paseo Calviá y que miraba a ver, yo creo que de alguna manera vigilando también qué es lo que pasa también en el Paseo Calviá, ¿eh? Pero claro, son 30 y tantos kilómetros de paseo y es también complicado. Tenemos que insistir en que, bueno, se ajusten a la normativa y no hagan lo que no deben hacer. Por su propia seguridad, en muchos casos son chicos pequeños, pero en otros casos no, ¿eh? En otros casos encontramos gente ya adulta, mayorcita, que coge el patín y que, ojo, que hay patines que van a una velocidad importante, ¿eh? No son bromas, hay que tener cuidado con ellos, sí. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues ya simplemente para cerrar, yo dos cosillas. En primer lugar, por supuesto, como siempre, agradecer el trabajo de mis compañeros de equipo de gobierno. Lo que hagamos en Calviá, pues al final, como todo en la vida, es trabajo de equipo y ahí cada uno tenemos nuestra responsabilidad, nuestra área de trabajo y nos volcamos en que las cosas se hagan lo mejor posible. Pero aquí, justamente en Sonferrer, por supuesto, la referencia clara es a Alfonso Molina como regidor de Zona Sonferrer, agradecerle el trabajo de proximidad y la atención que presta, por supuesto, a Sonferrer. Así que gracias, Alfonso, por esta... Agradecimiento que hago extensivo, como ha hecho Alfonso, pues a los dinamizadores que trabajan en Sonferrer, ya los ha nombrado antes Alfonso, ¿no? Pues a Raquel, a María, con los mayores, a la dinamizadora también de juventud o de centros culturales, en fin, toda la estructura que tenemos para conseguir convivir mejor en Calviá, para tener actividades, para que nuestro municipio sea un sitio muy agradable para vivir, para convivir, para que después de jornadas de trabajo intensas tengamos sitios donde nos podamos relajar, donde podamos compartir espacios con amigos, con compañeros, los jóvenes con los jóvenes, los pequeños con los pequeños en los clubes deportivos, en los espacios que tenemos, los mayores en los espacios de mayores que nos hemos dado y que yo creo que, por ejemplo, este edificio es un auténtico lujo para Sonferrer, que ojo, que no es que sea el mejor local o edificio de tercera edad de Calviá, es que es el mejor de Baleares. Es el mejor de Baleares, es un auténtico lujo. Y yo creo que tenemos que seguir utilizándolo como lo utilizamos para dar mucha actividad, porque necesitamos que, como lo hemos dicho antes, y acabaría con esto, que nuestros mayores
Insisto, es porque es una necesidad, pero yo creo que también es una justicia. Es decir, durante muchos años hay aquí generaciones de personas que hemos llegado, que habéis llegado, que habéis trabajado mucho, que hemos conseguido un municipio que ha crecido mucho durante 30, 40 años, pero que ha conseguido un nivel de vida extraordinario, con dificultades, con gente que lo pasa mal, con gente que sufre, pero que sabemos ser generosos como municipio y atenderles a los que sufren, atender a quienes necesitan. Y eso es importante, que sigamos siendo generosos como municipio. Y para ser generosos y ser justos hay que pensar también en eso, en que ahora debemos de volcarnos en la atención a personas mayores que van cumpliendo años, que va creciendo el número en Calviá y que necesitan atenciones diferentes. Y por eso la importancia de las políticas de atención y de cuidados para mayores y las infraestructuras que necesitamos seguir mejorando. Como necesitamos seguir trabajando para que en Calviá, pues todos, los jóvenes y los que no sean tan jóvenes, encuentren vivienda y la puedan acceder, porque es un derecho básico y constitucional, que el trabajo sea digno, que tengamos más tiempo de trabajo y de mejor calidad, que cuando estemos viviendo allá donde vivamos nos sintamos cómodos, que sea un lugar amable, que sea un lugar donde la convivencia se imponga, que no haya problemas, que nos sintamos seguros. Todo eso yo creo que Calviá ofrece muchísimas cosas y eso es trabajo de quienes formamos Calviá. Y sois todos vosotros y somos nosotros y quienes en algún momento de nuestras vidas y de la vida de Calviá tenemos la responsabilidad de intentar organizar esto y de intentar que vaya lo mejor posible. Eso también nos volcamos en conseguirlo. Yo creo que lo conseguimos. Yo creo que el presidente de Calviá es muy bueno y que seguimos teniendo un futuro extraordinario. Tenemos que apretar para seguir consiguiéndolo y disfrutar de lo que tenemos. Que no nos vengan de fuera a decir lo bien que estamos. Que sepamos lo bien que estamos en muchos casos, que sepamos disfrutar lo que tenemos y eso no quiere decir que dejemos de ser exigentes. Podemos seguir siendo exigentes, podemos seguir queriendo mejorar siempre y en la medida que podamos, todos nosotros debemos responder a esas necesidades de mejora, porque al final lo que todos queremos es que Calviá sea el sitio ideal para vivir y eso poco a poco lo vamos consiguiendo. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo pronto. Gracias.